pastor Carlos Machado. Hoy hablaremos acerca de la fe y la gracia. El mensaje de la cruz sería deficiente sin una comprensión de estos dos temas tan esenciales. Alguien dijo una vez que la vida del creyente depende de dos letras, la F y la E. La fe siempre ha sido el parámetro de un discípulo de Jesucristo. ¿Sabe por qué nos llamamos creyentes? La palabra griega pistos, que se traduce como fe, también se traduce como confianza y creer, y de ella tenemos el término creyente. En las Escrituras, las palabras creer y confiar son prácticamente lo mismo. Somos creyentes porque creemos, y somos fieles porque creemos. El mensaje de Jesús para sus discípulos es sencillo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Marcos 9:23. La vida de todo creyente depende de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es la total confianza en algo o alguien, es la absoluta seguridad de depender, sin tapujo alguno, del dicho o las palabras de otro. Cada cosa que hacemos en la vida se hace mediante la fe general, esa confianza común que nos ayuda a vivir, porque sin esa fe no podríamos viajar, ni en autobús, ni en avión, ni en vehículo, ni siquiera podríamos tratar la gente. Nos es necesaria una fe común para que todo lo que hagamos, incluso aquellas cosas básicas como sentarnos, sean efectivas, sean completas y no sean estorbosas. Si no tuviéramos la fe común, viviríamos sometidos al temor y a la ansiedad por cualquier cosa insignificante que aconteciera en nuestra vida. Esa fe común nos enseña que en la vida espiritual se debe ejercer de la misma manera una confianza sencilla en la persona de Dios. Las personas se confunden con la fe y algunos intentan demostrar con actos sorprendentes, espectaculares o evidentes que realmente tienen fe. Pero la fe es un acto tan sencillo de confianza en una persona, y esto específicamente la persona de Dios. Por eso cualquiera puede creer en Cristo, porque la fe que Dios demanda del hombre le es conocida y la pone en práctica cada día. Es un don que Dios le ha dado a todos los hombres. Todos los hombres, todas las mujeres, tenemos la capacidad de poder creer y de poder aceptar. Por ejemplo, ninguno que conozcamos revisa que una silla donde él va a sentarse sea revisada antes de sentarse con el temor de que se vaya a quebrar o a doblar. Nadie teme de una silla, especialmente si está en un lugar donde le ha producido confianza. Así la persona confía plenamente que fue hecha para soportar su peso y por eso actúa sentándose confiadamente en ella sin siquiera pensar si la silla soportaría o no su peso. Su acción de confianza en el sentarse depende de su conocimiento básico de que fue construida con seguridad, y aunque no vio ni estuvo cuando la hicieron, confía plenamente en el conocimiento y acción del constructor de la silla, al cual no conoce ni ve, y por ello descansa en la virtud, trabajo y buena voluntad del fabricante. Vio que entender la fe no es tan complicado. Pero el pecado siempre ciega y entorpece el conocimiento del hombre, y no puede entenderlo por sencillo que se explique, porque tiene un velo puesto por el engaño de Satanás que le impide entender el mensaje sencillo del Evangelio de Cristo. El apóstol San Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4 versículos del 3 al 4, nos dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La fe es un acto sobre el cual todo hombre ejerce sus acciones y sobre el cual todo hombre depende. Cuando hay infidelidad y cuando en una pareja no hay fidelidad, se pierde la confianza. Las dos palabras, fidelidad y confianza, tienen que ver con la fe. Cuando una persona deja de creer en otra, busca el respaldo y el apoyo en otro lugar.
Cuando un creyente deja de mirar a Dios, comienza a depender y comienza a apostatar, a cambiar su fe por la fe en otra persona que es la incorrecta. La importancia de entender la fe nos hace mirar acerca de lo que Dios dice sobre la fe bíblica. La fe bíblica es la confianza absoluta en lo que Dios dijo y que es tal y como Él lo dijo. La fe bíblica no duda de las palabras de la Biblia. No significa que no haya confusión o falta de conocimiento. Lo que significa es que, aunque no se entienda, se acepta bajo la verdad de que ella nunca se equivoca y toda confusión o duda es producto del pecado del hombre y no de la Escritura. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En este pasaje encontramos la definición que Dios le da al término fe. El Espíritu Santo seleccionó el término que se refiere a la fe común para poder darnos a entender lo que es la fe espiritual. Si la fe común es la aceptación sencilla de la verdad, de la misma manera la fe espiritual es la sustancia o certidumbre de lo que esperamos. En griego, la palabra es hypostasis, que tiene la idea de sentar firme, como cuando se enclava un poste al suelo. La misma palabra se traduce confianza en Hebreos 3:14, por lo que sustancia indica la confianza absolutamente segura de que las cosas que esperamos, es decir, las que Cristo prometió, son intensamente seguras y firmes, de tal manera que es imposible dudar que acontezcan. La otra palabra que aparece en Hebreos es demostración. Esta palabra viene del griego elenjos, indicando una prueba, un hecho demostrado completamente, una realidad innegable. Al referirse a las cosas que no se ven, el contexto posterior cercano nos asegura que son los siglos, los tratos de Dios con el hombre, el mundo espiritual como tal, y al mismo Dios que redime y salva. Puede observarlo en el versículo 6. Según este texto de Hebreos, la fe no tiene duda de la existencia de Dios ni de su control y poder, de la misma manera que no duda de sus acciones en el mundo. Una persona que tiene dudas de la existencia de Dios o que duda del control creador de Él o de las promesas dadas en la Biblia, no tiene la fe de las Escrituras. No es posible dudar del Salvador y recibir de Él salvación, porque el requisito básico esencial es creer. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice que todo aquel que en Él cree. Quien no cree ya está condenado, según Juan 3:36. Es decir, todas las personas que no han creído en Cristo están condenados. La Biblia enseña que están condenados por no creer. Por esto, entre los religiosos de todas las denominaciones, la salvación es un elemento extraño e incomprensible, pues conocen intelectualmente algunas letras de las Escrituras, pero rechazan todas las que no les parecen o no son comprensibles. Cuando a un milagrero se le enseña el mensaje de la Biblia, se enoja y señala de intolerante o de exclusivista o de fanático a quien le muestra la verdad, y por ello comienzan a despreciarlos. Una persona de una secta difícilmente entenderá la fe a no ser que el Espíritu Santo le convenza. El conocimiento y la fe no están separados. La fe no puede existir sin el conocimiento. La mentira del diablo es que la fe es ciega. La fe no es ciega, es la que más ve. Su visión es tal que puede distinguir claramente el bien del mal. La fe es la esencia de la visión espiritual del creyente. Una persona sin fe es un ciego espiritual que va al hoyo. Hablando de los fariseos y de quienes los siguen, Jesús dijo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Por eso es importante distinguir entre el conocimiento real y el conocimiento falso. Estos dos conocimientos son difíciles de diferenciar. El principio básico es que todo lo falso puede imitar también lo que es verdadero. Que lo falso pueda ser aceptado como verdadero ha sido un hecho que hemos visto en nuestra sociedad. Aunque no es perfectamente igual al verdadero, lo falso es tan similar a lo verdadero que la visión corta e inexperta lo confunde con facilidad.
Así es el conocimiento de Dios y el conocimiento falso del diablo. El diablo ha imitado también el conocimiento divino que ha podido engañar a los incautos y pecadores con facilidad. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 7, se habla de dos conocimientos que el hombre debe enfrentar y debe decidir entre uno y otro, definiendo así su eternidad. Estos dos conocimientos son el conocimiento humano y el poder de Dios. A diferencia del concepto que, como la crítica textual ha hecho, que rechaza todo cuanto sea de fe y se alinea al concepto de la intelectualidad como la única base de definición del contenido bíblico, la Escritura afirma que el poder de Dios es el mensaje mismo del Evangelio. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También, el mensaje del Evangelio mismo debe ser aceptado no por la sabiduría humana, sino por el poder que radica en el mismo Evangelio, que es la fe, 2 Corintios 5:7, donde se nos dice que andamos por fe y no por vista. Ningún proceso intelectual humano que rechace o minimice el valor de la fe es digno de ser escuchado por un verdadero creyente. La Biblia y su mensaje se acepta por la fe, no se acepta por el intelecto. Y aunque el intelecto humano es claramente beneficiado y ampliado cuando la fe salvadora viene al corazón del hombre, en forma contraria, el intelecto humano interfiere y tuerce la fe de los que no han sido redimidos porque el intelecto humano está corrompido. Por eso, aunque nuestra fe es clara en que no debemos debatir o discutir en público las cosas de la fe, nuestra fe nunca debe ser debatida. Si podemos presentar una defensa racional de la fe en forma directa y personal, eso es lo que es efectivo y es lo que Dios busca. Las personas no deben ser convencidas por la fuerza, deben ser convencidas por el Espíritu del Señor. La discusión entre la crítica textual y la doctrina de la preservación marcará, en un tiempo determinado, una gran diferencia entre la comunidad, ya que unos seguirán predicando el Evangelio tal como lo aprendieron por la fe en Cristo, mientras que otros absorberán el nuevo Evangelio de la crítica textual. Los cambios de base bíblica han ido cambiando las concepciones evangélicas del culto y de la fe, al punto que las nuevas versiones omiten conceptos considerados como groseros o incorrectos, y bajo todas sus excusas solamente buscan no creer ni aceptar las Escrituras. Aunque acusan a los defensores del texto recibido ser dogmáticos, ellos nunca traducen, ellos solamente interpretan. Cada vez más se alejan de la verdad en su búsqueda de ella. ¿Y por qué es importante esto en el tema de la fe? Porque el conocimiento de Dios se desprende únicamente de un libro, que es la Biblia. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y el conocimiento humano pretende indicar que la escritura está equivocada o que está deforme o que está incompleta en su contenido. Y aunque tratan de decir que creen en la verdad inspiracional, siguen con mucha devoción y con mucha entrega las ideas católicas sobre la crítica textual. La razón de que las iglesias se han llenado de falsos hermanos, de personas religiosas, evangélicas no salvas, es porque ha sido colocado con duda el contenido de las Escrituras. Ahora, los asistentes a una iglesia usan cualquier traducción que se ajuste a su conveniencia y agrado, y no a la bendita palabra de Dios, porque ella ha sido desplazada a un mero conocimiento intelectual. Y si el fundamento es cambiado, se perderá toda la verdad sobre Dios. Tristemente, muchas iglesias bautistas de sana doctrina están cayendo en el error de mirar en la fe evangélica una esperanza para salir cuando esta fe se está corrompiendo cada vez más y más. La Biblia enseña que la fe verdadera se fundamenta en lo que ha dicho y que no puede cambiar. La teología amilenialista, por ejemplo, así como todo el concepto crítico textual, nunca podrá aceptar que Dios puede preservar algo para siempre, e interpreta cada pasaje en la forma más conveniente para su concepto de verdad bajo el concepto racionalista, y lo que no pueden racionalizar simplemente lo niegan o lo desmitologizan. El conocimiento está definido por dos áreas del ser humano: el conocimiento sensorial
que es un conocimiento que se fundamenta en los 5 sentidos, y es el conocimiento que todos ejercemos de forma voluntaria o involuntaria en nuestras vidas. Está limitado a las capacidades y destrezas del individuo. El siguiente conocimiento o la siguiente área de conocimiento es el conocimiento espiritual. Este se ejerce por el contacto con el mundo espiritual y puede ser influenciado por demonios o por Dios. El creyente salvo no mira a los espíritus, sino a la fuente espiritual permanente, que es la palabra de Dios. Veamos en dónde se fundamenta la fe del creyente nacido de nuevo. La fe del creyente se fundamenta en la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También la Escritura nos dice en Hebreos 6:13 que toda la fe se fundamenta en la naturaleza de Dios mismo. Malaquías 3:6 y Santiago 1:17 nos dicen que la fe depende de la palabra de Dios, la cual nunca cambia. También nos dice Job 42:2 que la fe se fundamenta en que el conocimiento absoluto de Dios está claramente revelado. La fe se fundamenta en la verdad de Dios, quien no puede mentir, como nos dice Números 23:19 y Tito 1:2. La fe se fundamenta en la palabra de Dios que no pasa, que es preservada, como nos dice Jesús en Mateo 24:35, repitiendo y haciendo memoria de Isaías 48 y Jeremías 1:12. La palabra de Dios permanece firme para siempre, y la sujeción a ella en cada palabra es suficiente para que el creyente crezca y se fortalezca. La fe descansa en que la palabra de Dios es inerrable, verbalmente inspirada, lo que significa que es divinamente preservada, a no ser que Dios sea incapaz de sostener y preservar su verdad. Aparte de todo esto que da la fe al creyente, es necesario comprender que la fe es un acto de Dios. No podemos esperar que todas las personas puedan entender la fe o ejercerla. La fe es un atributo comunicable en el sentido natural. Todos los seres humanos vivimos por fe, pero es un atributo dañado por el pecado, y de la manera que una persona no puede concebir la creación sin el nuevo nacimiento, del mismo modo es imposible que una persona tenga fe en Jesucristo sin la iluminación del Espíritu Santo. Esta iluminación está disponible en las Escrituras, y la persona que, confiada en la palabra de Dios, lee la Escritura con corazón abierto, será iluminado y comprenderá las verdades de Dios. Todo esto producirá una obra de fe. Según el Evangelio, no hay personas salvas porque sí. Todos están destituidos de la gloria de Dios antes de creer en Cristo, como dice Romanos 3:23, por lo que no hay elegidos antes de la fe, ni hay personas predestinadas a ser salvas o a perderse. Pero la Escritura afirma con claridad que, aunque no hay salvación, el principio de la fe permanece inalterable, como dice Romanos 3:27, ya que es la única que excluye adecuadamente el principio de la razón humana no redimida. Y este principio debe seguir en la vida en Cristo, porque cuando una persona mira a un experto no redimido, solamente ve a un sabio humano, cuya sabiduría no glorifica a Dios. Aún es sorprendente ver a muchos que, pretendiendo tener el Espíritu del Señor, se inclinan ante un erudito no salvo, no nacido de nuevo, considerándolo académicamente apto y mejor que un hijo de Dios con el Espíritu Santo. La fe no obra por la razón se ilumina con la fe, y el creyente comprende la grandeza de Dios en su vida, que está más allá de cualquier fuerza o conocimiento humano. Pero la fe no puede ser experimentada si se duda de la fuente. Muchos cristianos dudan de la creación o de la vida de santidad porque han dudado de las Escrituras. Los seminarios y profesores intelectuales han contribuido mucho a esto. Si dudamos de la Escritura, no habrá fundamento para la doctrina. ¿Cómo pues trabaja la fe? Pues la fe trabaja por medio de la Escritura. Fuera de ella es imposible tener la fe realmente espiritual. En primer lugar, Dios es quien da la fe por su palabra. En Romanos 1:17, citando a Habacuc 2:4, nos dice el apóstol Pablo que la fe es la que revela la justicia de Dios, y es solamente por medio de lo que está escrito. El creyente vive por la fe, no por el conocimiento. No malentienda. No despreciamos el conocimiento, pero entendemos que nuestro conocimiento es tan limitado que debemos vivir por la fe. En segundo lugar, la fe es la confianza en el conocimiento ajeno.
La fe es la capacidad espiritual que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios para que puedan confiar en su palabra. No todos pueden confiar en el mismo grado y de la misma manera, porque la fe es dada con medida, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Déjeme explicarle esto con brevedad. Aunque todos somos salvos por la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, no todos reciben la misma repartición de fe, porque esta repartición de la fe por parte de Dios está condicionada a la comprensión y estudio de las Escrituras, como ya hemos leído en Romanos 10, 17. Por esto, Dios reparte a cada uno conforme a la medida de fe que adquiere en su estudio bíblico. Por eso, este conocimiento es ajeno, porque el creyente confía que lo que Dios ha dicho es verdad, aunque no lo entienda en el inicio o aunque no lo pueda corroborar. En tercer lugar, la fe es el producto de las Escrituras. Debido a que la fe del creyente depende únicamente de las Escrituras y su estudio formal, el creyente debe enterarse de cuál Biblia y cuál mensaje sobre ella debe escuchar. La academia suena bien al oído humano, pero es extraña al oído espiritual. En las Escrituras se revela que es la Biblia la que da la fe al hombre y le guía hacia toda la verdad, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En cuarto lugar, la fe produce acción. Cuando hay dudas, negatividad o rechazo a las palabras de Dios, es porque no hay fe. No podemos esperar de una persona que critica la Biblia pueda entender que nuestra defensa de la Biblia sea válida, porque sería como pedirle a Nicodemo que entienda el nuevo nacimiento. Sin la fe en la verdad, ni el conocimiento del Espíritu Santo, las personas permanecerán convencidas de que su intelectualidad es suficiente para vivir la vida cristiana. Del mismo modo, no es posible pedirle a un cristiano confiar en las promesas de Dios cuando duda de las palabras de Dios, como dice Santiago 2:17, del hombre que es ambiguo en su forma de pensar. En quinto lugar, la fe soporta la prueba. La vida cristiana en este mundo es un periodo de pruebas. Todo lo que nos acontece está controlado por un Dios amante que quiere perfeccionarnos, que desea enseñarnos y que nos conduce a la comprensión completa de la verdad. Es necesario vivir este tiempo para aprender que todo lo que nos acontece tiene un propósito eterno, el cual culmina en la hora y la gloria de Jesucristo, como lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7 y Romanos 4, 16 al 21. En sexto lugar, la fe se entrega a la fidelidad de Dios. La fe no se fundamenta en argumentos que el individuo entienda a plenitud. En ocasiones confía solamente en la palabra de otro. Así, la fe en Dios hace que nos entreguemos a su fidelidad y confiemos plenamente en que Él sabe certeramente lo que necesitamos. Esta confianza es tal que aunque nosotros desfallezcamos o seamos infieles a su verdad, Él permanece fiel hacia nosotros en sus promesas, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:13. En séptimo y último lugar, la fe siempre dará frutos. La Escritura afirma que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. En el contexto adecuado, la provisión de un creyente depende de la comunión que haya fomentado. En ninguna circunstancia el texto afirma que nunca tendríamos hambre o que nunca pasaríamos necesidad. En el contexto inmediato, la provisión que impide que un creyente tenga necesidad es la mano extendida de sus hermanos en la fe, de la familia que Dios le ha dado y con la cual le ha bendecido. Del mismo modo, la fe verdadera producirá un fruto bueno, aunque esto no signifique que haya que pasar momentos difíciles y complicados. La fe siempre dará el resultado adecuado, porque el resultado final de la fe es la victoria, cuyo único fin es la gloria de Dios, según Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Por eso, se afirma que la fe es la que ha vencido al mundo, como dice Juan en 1 de Juan 5:4. Lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Por esta razón, tener la verdadera fe es tener el conocimiento de la Biblia. Muchas personas se ofenderán cuando hablamos de la palabra de Dios o la interpretamos, porque su concepto y su forma de interpretar la Biblia no está basada en el estudio formal que busca qué dice las Escrituras, sino en el estudio informal y abierto, donde busca apoyar sus ideas y sus propios conceptos. No todos entenderán esto, y muchos rechazarán el mensaje de Dios, pero todos aquellos que hemos creído en Jesús sabemos que la verdad del Evangelio está presente y sabemos que Cristo Jesús nos ha dado
vida eterna por su palabra y que nuestra fe depende del conocimiento y la práctica que hagamos de la palabra de Dios. Si usted no conoce a Jesús y si usted tiene confusión en la doctrina y en la palabra de Dios, si usted no sabe hacia dónde ir, le estoy animando para que busque a Jesús por medio de su palabra. Si usted tiene una Biblia en su casa, ábrala y comience a leerla, comience a estudiarla, haga apuntes, formule preguntas, averigüe qué dice la Escritura. Y si tiene la oportunidad de poder conversar con un pastor o de poder decirle a su pastor que le ayude, hágalo, porque para eso es la función pastoral, para que usted pueda crecer, para que usted pueda aprender. Los pastores están para servir al Señor y aquellos pastores que aman a Dios estudiarán, se esforzarán y harán la voluntad de Dios diciendo solamente lo que la Escritura dice. Si usted ya ha creído en Jesús, le animo a que siga estudiando, confiando y creyendo. No estamos vencidos, no estamos derrotados. Siempre tenemos la confianza de las palabras de Dios y creemos firmemente en lo que la Escritura dice. Así que, si usted ha creído en Jesús, acérquese a Él para tener fuerza y firmeza y seguir adelante. Y si usted no ha creído en Jesús y ni siquiera sabe lo que significa nacer de nuevo, yo le invito para que haga una oración donde está y para que le diga a Jesucristo: Señor Jesús, yo soy un pecador, yo he hecho lo malo delante de tus ojos y mi vida y mi corazón están lejos de ti, no te entienden, pero quiero comprender tu palabra y creo en el sacrificio de Jesús. Así que en este momento te entrego mi corazón y mi vida para que tú seas mi Señor y para que tú seas mi Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Si usted ha creído realmente y ha hecho esta profesión de fe y su corazón ha cambiado por la presencia del Espíritu Santo, usted debe buscar una iglesia que predique la sana doctrina. Usted se debe bautizar y debe hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debe comenzar una serie de estudios bíblicos que le hagan crecer. Vaya donde una iglesia donde le den discipulado, continuidad y crecimiento doctrinal. Una iglesia donde usted pueda estudiar cada semana la palabra de Dios junto a su pastor, junto a los líderes, junto a su maestro. Que usted pueda ser edificado y que Cristo Jesús pueda ser glorificado en la vida suya. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bendiciones. La fe es el producto de las Escrituras. Debido a que la fe del creyente depende únicamente de las Escrituras y su estudio formal, el creyente debe enterarse de cuál Biblia y cuál mensaje sobre ella debe escuchar. La academia suena bien al oído humano, pero es extraña al oído espiritual. En las Escrituras se revela que es la Biblia la que da la fe al hombre y le guía hacia toda la verdad, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En cuarto lugar, la fe produce acción. Cuando hay dudas, negatividad o rechazo a las palabras de Dios, es porque no hay fe. No podemos esperar de una persona que critica la Biblia pueda entender que nuestra defensa de la Biblia sea válida, porque sería como pedirle a Nicodemo que entienda el nuevo nacimiento. Sin la fe en la verdad, ni el conocimiento del Espíritu Santo, las personas permanecerán convencidas de que su intelectualidad es suficiente para vivir la vida cristiana. Del mismo modo, no es posible pedirle a un cristiano confiar en las promesas de Dios cuando duda de las palabras de Dios, como dice Santiago 2:17, del hombre que es ambiguo en su forma de pensar. En quinto lugar, la fe soporta la prueba. La vida cristiana en este mundo es un periodo de pruebas. Todo lo que nos acontece está controlado por un Dios amante que quiere perfeccionarnos, que desea enseñarnos y que nos conduce a la comprensión completa de la verdad. Es necesario vivir este tiempo para aprender que todo lo que nos acontece tiene un propósito eterno, el cual culmina en la hora y la gloria de Jesucristo, como lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7 y Romanos 4, 16 al 21. En sexto lugar, la fe se entrega a la fidelidad de Dios. La fe no se fundamenta en argumentos que el individuo entienda a plenitud. En ocasiones confía solamente en la palabra de otro. Así, la fe en Dios hace que nos entreguemos a su fidelidad y confiemos plenamente en que Él sabe certeramente lo que necesitamos. Esta confianza es tal que aunque nosotros desfallezcamos o seamos infieles a su verdad, Él permanece fiel hacia nosotros en sus promesas, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:13. En séptimo y último lugar, la fe siempre dará frutos. La Escritura afirma que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Salmo 37, 25. En el contexto adecuado, la provisión de un creyente depende de la comunión que haya fomentado. En ninguna circunstancia el texto afirma que nunca tendríamos hambre o que nunca pasaríamos necesidad. En el contexto inmediato, la provisión que impide que un creyente tenga necesidad es la mano extendida de sus hermanos en la fe, de la familia que Dios le ha dado y con la cual le ha bendecido. Del mismo modo, la fe verdadera producirá un fruto bueno, aunque esto no signifique que haya que pasar momentos difíciles y complicados. La fe siempre dará el resultado adecuado, porque el resultado final de la fe es la victoria, cuyo único fin es la gloria de Dios, según Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Por eso, se afirma que la fe es la que ha vencido al mundo, como dice Juan en 1 de Juan 5, 4. Lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Por esta razón, tener la verdadera fe es tener el conocimiento de la Biblia. Muchas personas se ofenderán cuando hablamos de la palabra de Dios o la interpretamos, porque su concepto y su forma de interpretar la Biblia no está basada en el estudio formal que busca qué dice las Escrituras, sino en el estudio informal y abierto, donde busca apoyar sus ideas y sus propios conceptos. No todos entenderán esto, y muchos rechazarán el mensaje de Dios, pero todos aquellos que hemos creído en Jesús, sabemos que la verdad del Evangelio está presente y sabemos que Cristo Jesús nos ha dado vida eterna por su palabra y que nuestra fe depende del conocimiento y la práctica que hagamos de la palabra de Dios. Si usted no conoce a Jesús y si usted tiene confusión en la doctrina y en la palabra de Dios, si usted no sabe hacia dónde ir, le estoy animando para que busque a Jesús por medio de su palabra. Si usted tiene una Biblia en su casa, ábrala y comience a leerla, comience a estudiarla, haga apuntes, formule preguntas, averigüe qué dice la Escritura. Y si tiene la oportunidad de poder conversar con un pastor o de poder decirle a su pastor que le ayude, hágalo, porque para eso es la función pastoral, para que usted pueda crecer, para que usted pueda aprender. Los pastores están para servir al Señor y aquellos pastores que aman a Dios estudiarán, se esforzarán y harán la voluntad de Dios diciendo solamente lo que la Escritura dice. Si usted ya ha creído en Jesús, le animo a que siga estudiando, confiando y creyendo. No estamos vencidos, no estamos derrotados. Siempre tenemos la confianza de las palabras de Dios y creemos firmemente en lo que la Escritura dice. Así que, si usted ha creído en Jesús, acérquese a Él para tener fuerza y firmeza y seguir adelante. Y si usted no ha creído en Jesús y ni siquiera sabe lo que significa nacer de nuevo, yo le invito para que haga una oración donde está y para que le diga a Jesucristo: Señor Jesús, yo soy un pecador, yo he hecho lo malo delante de tus ojos y mi vida y mi corazón están lejos de ti, no te entienden, pero quiero comprender tu palabra y creo en el sacrificio de Jesús. Así que en este momento te entrego mi corazón y mi vida para que tú seas mi Señor y para que tú seas mi Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Si usted ha creído realmente y ha hecho esta profesión de fe y su corazón ha cambiado por la presencia del Espíritu Santo, usted debe buscar una iglesia que predique la sana doctrina. Usted se debe bautizar y debe hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debe comenzar una serie de estudios bíblicos que le hagan crecer. Vaya donde una iglesia donde le den discipulado, continuidad y crecimiento doctrinal. Una iglesia donde usted pueda estudiar cada semana la palabra de Dios junto a su pastor, junto a los líderes, junto a su maestro. Que usted pueda ser edificado y que Cristo Jesús pueda ser glorificado en la vida suya. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bendiciones. En Jesús, le animo a que siga estudiando, confiando y creyendo. No estamos vencidos, no estamos derrotados. Siempre tenemos la confianza de las palabras de Dios y creemos firmemente en lo que la Escritura dice. Así que, si usted ha creído en Jesús, acérquese a Él para tener fuerza y firmeza y seguir adelante. Y si usted no ha creído en Jesús y ni siquiera sabe lo que significa nacer de nuevo, yo le invito para que haga una oración donde está y para que le diga a Jesucristo: Señor Jesús, yo soy un pecador. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, y mi vida y mi corazón están lejos de ti, no te entienden. Pero quiero comprender tu palabra y creo en el sacrificio de Jesús. Así que en este momento te entrego mi corazón y mi vida para que tú seas mi Señor y para que tú seas mi Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.
Si usted ha creído realmente y ha hecho esta profesión de fe y su corazón ha cambiado por la presencia del Espíritu Santo, usted debe buscar una iglesia que predique la sana doctrina. Usted se debe bautizar y debe hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debe comenzar una serie de estudios bíblicos que le hagan crecer. Vaya donde una iglesia donde le den discipulado, continuidad y crecimiento doctrinal. Una iglesia donde usted pueda estudiar cada semana la palabra de Dios junto a su pastor, junto a los líderes, junto a su maestro. Que usted pueda ser edificado y que Cristo Jesús pueda ser glorificado en la vida suya. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bendiciones. Que le hagan crecer. Vaya donde una iglesia donde le den discipulado, continuidad y crecimiento doctrinal. Una iglesia donde usted pueda estudiar cada semana la palabra de Dios junto a su pastor, junto a los líderes, junto a su maestro. Que usted pueda ser edificado y que Cristo Jesús pueda ser glorificado en la vida suya. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bendiciones. Glorificado en la vida suya. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bendiciones. Y bendiciones.